Hola, buenas. Me presento, soy Kenia Maite García Alfaro, integrante del equipo 10 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Arquitectura, en la licenciatura de Arquitectura. Estamos abarcando lo que es la unidad de aprendizaje, competencia comunicativa, con la profesora Oneida Martínez Martínez, de la etapa 4, comprensión y producción de discurso escrito. El método de la competencia, producir textos de calidad según el contexto, el propósito comunicativo y el lector receptor al que se dirige, a partir del reconocimiento y comprensión de los géneros discursivos a los que pertenecen y siguiendo las fases del proceso de escritura para comunicarse de manera adecuada por escrito. Del primer semestre se hablará del producto integrador de aprendizaje, que es el PIA. Se empezará a hablar sobre el tema elegido, que es el de constructivismo en la arquitectura, el de constructivismo prácticamente. La introducción. Empezamos a delimitar el tema. El de constructivismo es un movimiento arquitectónico, artístico y filosófico que surgió en los años 80 del siglo XX. El nombre de este movimiento de arquitectura postmoderna proviene de la deconstrucción, una forma de análisis literario liderada por el filósofo Jacques Derrida. Por ende, se basa en el principio de inventar la posible y cuyos principales exponentes en el ámbito de la edificación serían Schumni, Henry o Hadid, entre otros. Su diseño es básicamente no lineal, lo cual nos da al final resultado de edificios y estructuras con apariencia caótica. Esta corriente tiene su base teórica en el llamado constructivismo ruso, que tuvo su mayor auge a principios del siglo pasado. Este estilo rompe con los cánones de diseño y espacio que conocemos todos. Muchos consideran que es la antítesis del movimiento modernista. En el deconstructivismo se rechaza el racionalismo del diseño, pero se respetan las premisas funcionalistas de los espacios, lo cual hace este estilo algo complejo. Descripción del contexto social y cultural del tema. Este estilo arquitectónico empezó a conformarse en la década de 1980 a nivel internacional. Tuvieron especialmente relevancia en lo que es Londres y Nueva York, en los cuales se reflexionaba y debatía ampliamente sobre cuestiones de actualidad de arquitectura. Las instituciones fundamentales en este contexto fueron OMA y Architectural Association en Londres, y por otro lado el Institute for Architecture and Urban Studies y the Cooper Union. 3. Objetivo del proyecto. El deconstructivismo es una corriente arquitectónica que se origina en los años 80 y se caracteriza por la fragmentación, la falta de simetría y la manipulación de las formas y estructuras. La arquitectura deconstructivista constituye una respuesta contra el movimiento moderno y sus postulados defensores del orden, la eficiencia y la claridad organizativa. Asimismo, a la hora de definir este estilo se le considera como una tendencia que se opone a la arquitectura postmoderna. En el terreno teórico se debatía acerca del postmodernismo, criticándole su vulgaridad comercial, al incluir procesos de diseño no lineales en los edificios y favorecer la fragmentación. El deconstructivismo expresa una forma de caos controlado. Los edificios parecen fuera de lo común, llaman la atención de inmediato y a veces crean una sensación de extrañeza, ya que las formas y estructuras distorsionadas no se reservan solo para la fachada exterior del edificio. Los diseños deconstructivistas desestabilizan también los elementos interiores y favorecen el minimalismo y juegan con las percepciones de las personas al inyectar un toque futurista. Número 4. Antecedentes del proyecto. El origen de la denominación de arquitectura deconstructivismo se debe a una exposición inaugurada por los arquitectos Mark Bigley y Philip Johnson en 1988 en el MoMA, Nueva York.
En ella se presentaba el trabajo de diversos arquitectos. Entre ellos podemos destacar lo que es Bernard Tschumi, Libeskind, Oldham, Zaha Hadid, Frank Henry, Eisenman y Cobb Helmet. Asimismo, Johnson y Gilbreth escribieron un libro titulado Arquitectura de Constructivismo, incluido en el catálogo de la exposición que tuvo sede en MoMA, en Nueva York. Pasamos a lo siguiente, que es el desarrollo de nuestro sistema. Exponer la importancia de la competencia comunicativa en el tema que fue autorizado. El deconstructivismo arquitectónico se basa en la idea de desafiar las normas establecidas y crear nuevas formas de expresión. Al aplicar este enfoque en la arquitectura, los edificios pueden comunicar ideas y emociones de manera más audaz y efectiva. Esto puede influir en cómo las personas interactúan y se relacionan con el entorno construido, estimulando la comunicación y la reflexión. A menudo provoca conversaciones y debates sobre su significado, por obvio, ¿verdad? Debates sobre su significado, intención y función. Al desafiar las expectativas y romper con las convenciones establecidas, los edificios deconstructivistas pueden generar discusiones sobre la importancia de la arquitectura en nuestras vidas y cómo influye en nuestra comunicación con el entorno y entre nosotros. Este movimiento busca crear espacios que sean visualmente impactantes y estimulantes. Estos entornos pueden despertar la creatividad y la imaginación, a lo que a su vez puede influir en la forma en que nos comunicamos y generamos ideas. Los espacios arquitectónicos deconstructivistas pueden proporcionar un telón de fondo inspirador para la colaboración entre la comunicación efectiva, por lo cual la relación tradicional entre la forma y la función en la arquitectura, al descontextualizar y descomponer las formas arquitectónicas, invita a una reflexión más profunda sobre cómo la forma puede afectar a la función, por ende se extiende a la forma en que nos comunicamos. Asimismo, pasamos al siguiente punto, exponer la importancia que tiene un buen orador y los elementos necesarios para impactar en la exposición del proyecto. Cabe recalcar que para ser un buen orador es fundamental transmitir eficazmente las ideas y los conceptos de dicho tema, especialmente en un contexto de exposición sobre temas complejos como el de constructivismo arquitectónico, de lo que estamos hablando. Un buen orador tiene la capacidad de explicar conceptos complejos de manera clara y comprensible para el público. En el caso del deconstructivismo arquitectónico, un tema que puede resultar abstracto y desafiante, un orador competente debe ser capaz de desglosar los conceptos y términos técnicos de un lenguaje accesible utilizando ejemplos e ilustraciones pertinentes. Al hablar sobre el deconstructivismo arquitectónico, es importante destacar las emociones y los impactos que este estilo arquitectónico puede generar en las personas, ya sea a través de la sorpresa, intriga o la belleza inesperada. No obstante, para poder exponer un tema, es vital conocer de los antecedentes históricos, los arquitectos y las obras más representativas de dicho estilo. Este permite ofrecer información precisa y responder preguntas al público y generar confianza en la audiencia. Si tú tienes un buen conocimiento, eres conocedor sobre el tema y puedes responder cualquier duda del público, porque pues uno nunca sabe qué es lo que la otra persona no logró entender de lo que nosotros logramos explicar en su momento. Entonces es importante poder descartar todas las dudas que se generan en nuestro público, pero teniendo información suficiente y siendo un conocedor del tema para poder satisfacer esas dudas que se generan o que no fueron atendidas en dicha explicación. Una exposición efectiva requiere una estructura clara y una organización coherente de las ideas que se resaltaron o las ideas claves para la exposición o a las que quiere llegar dicho orador.
por lo cual el orador debe saber organizar la información sobre el deconstructivismo arquitectónico, no necesariamente debe ser este tema, sobre cualquier otro tema, de manera lógica y conceptual, guiando al público a través de los conceptos y permitiendo una comprensión progresiva del tema. Al hablar sobre arquitectura, especialmente un estilo visualmente impactante como el de constructivismo, es importante utilizar recursos visuales como imágenes, maquetas o videos para complementar y enriquecer la exposición. Estos recursos ayudan a ilustrar los conceptos, permiten una mejor comprensión y mantienen el interés del público, ya que transmiten pasión y entusiasmo por el tema que se está exponiendo. Cuando se habla de deconstructivismo arquitectónico, es esencial mostrar entusiasmo por la creatividad, la innovación y la ruptura de convenciones arquitectónicas. Este concepto busca que sea un poco más libre y transformar las figuras convencionales en algo nuevo. Esto contagiaría al público y despertaría su interés en el tema. Siguiente punto. Exponer la importancia de utilizar estrategias de lectura y organizadores gráficos que le permitan manejar un apropiado uso de información utilizando el pensamiento crítico y en la presentación de su proyecto. La utilización de estrategias de lectura y organizadores gráficos en una presentación sobre el deconstructivismo o sobre cualquier otro tema es de gran importancia, ya que permite un manejo adecuado de la información y fomenta el pensamiento crítico, ya que es un tema complejo que involucra conceptos abstractos y técnicos. Al utilizar estrategias de lectura como la lectura activa y el subrayado, permite la facilitación, identificación de temas, de ideas principales, detalles relevantes y relaciones entre conceptos. Esto permite una comprensión más profunda de la información presentada. Los organizadores gráficos van de la mano con lo anterior. Estas son ideas claves, ideas principales, ideas bases que se centran en esquematizarlas y poder representarlas de una manera más visual, en donde promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Se logra identificar más fácilmente la información, contrastar las ideas que se te presentan y evaluar la rapidez de los argumentos. Se fomenta una reflexión más profunda sobre el deconstructivismo arquitectónico. Esto permite a los asistentes la presentación de desarrollar una perspectiva crítica y formar opiniones fundamentales sobre el tema. Asimismo, ayuda a sintetizar y resumir información presentada al identificar la información, identificar las ideas centrales que se presentan en el esquema que nosotros hayamos elegido. Se facilita la retención de información por parte del público. Esto contribuye a que los asistentes puedan recordar y comprender de manera más efectiva los conceptos clave del deconstructivismo arquitectónico. Y por último, se promueve la comunicación más clara y efectiva. Estas herramientas permiten estructurar la presentación de manera lógica, resaltar los puntos importantes y visualizar la información de manera accesible. Por consiguiente, vamos a exponer la importancia de elegir un género discursivo para el desarrollo del ensayo en el cual exponen un proyecto. La elección de un género discursivo adecuado para el desarrollo del ensayo en el cual se expone un proyecto es de suma importancia, ya que el género discursivo determina la forma en la que se estructura y presenta la información. La elección de un género discursivo adecuado permite cierta flexibilidad y creatividad en la presentación del proyecto. Por tanto, esto facilita la transmisión de ideas complejas y ayuda a los asistentes a seguir y comprender la exposición de manera más fluida. Asimismo, pues podemos basarnos, agarrar como un concepto, un género discursivo para darnos una idea. Bien seleccionar proporciones de estructura clara y coherente del ensayo. Por ejemplo, si se elige el género expositivo, se garantiza que la información se presenta de manera lógica y adecuada, facilitando la comprensión del proyecto para el lector. La estructura típica de introducción, desarrollo y conclusión ayuda a cada sección del ensayo que cumpla su función específica y esencial.
Cada género tiene estructuras y convenciones que facilitan la comunicación eficiente de las ideas en base al texto expositivo, como se mencionó anteriormente. Permite que el autor detalle el contexto histórico y teórico del deconstructivismo, proporcionar una base sólida antes de adentrarse al análisis más profundos. Utilizar las convenciones adecuadas del género seleccionado ayuda a mantener la atención del lector y estructurar el ensayo de manera lógica y fluida. Y por último, pasamos a lo que es la conclusión. Se desglosa en la importancia de la competencia comunicativa en el desempeño como estudiantes de la Facultad de Arquitectura y futuros profesionistas. Esto le permite al estudiante tener herramientas para facilitar la comunicación en el ambiente laboral y con su entorno. Asimismo, se favorece a través de dichos conocimientos adquiridos durante el periodo de aprendizaje, logrando organizar información de manera asertiva y comunicarla de manera efectiva. De tal forma, puede utilizar los recursos adquiridos durante la materia y aplicarlos en otras áreas, tanto educativas como profesionales, para transmitir conocimientos o información. Por consiguiente, los elementos necesarios que debe tener un buen orador para exponer de manera verbal un proyecto. Las cualidades de ser un buen orador le permiten impactar en una exposición sobre determinado tema que se requiere exponer. Debe contar una buena claridad en la comunicación, tener una conexión emocional con el público, un dominio del contenido citado, la estructura y organización del mismo, asimismo el uso de recursos visuales y sobre todo la pasión y entusiasmo sobre determinado tema que se requiera exponer. Y son elementos necesarios para transmitir eficazmente los conceptos y despertar el interés del público. Hay que atrapar al público, pero para poder atraparlo hay que conocer sobre dicho tema que requiramos exponer. Siguiente, la importancia de utilizar estrategias de lectura y organizadores gráficos que les permiten manejar un apropiado uso de información utilizando el pensamiento crítico. El uso de estrategias de lectura y organizadores gráficos en una presentación sobre cualquier tema es crucial para facilitar la comprensión, estimular el pensamiento crítico, sintetizar la información y lograr una comunicación efectiva. Estas herramientas permiten a los asistentes manejar adecuadamente la información presentada y desarrollar una comprensión más profunda y reflexiva del tema. Y por último, la importancia de elegir un género discursivo para el desarrollo del ensayo en el cual exponen el proyecto. La selección sobre el género discursivo es adecuado es fundamental para estructurar y presentar el ensayo de manera efectiva, asegurando que se comunique claramente el propósito del proyecto. Se adapta al público objetivo y se utilizan convenciones del género para maximizar la eficiencia comunicativa y el impacto del mensaje que se desea comunicar a la audiencia. Entonces, dependiendo de lo que queramos comunicar, también es el discurso, el género discursivo que vamos a seleccionar, porque por ende puede que en algunos podamos dar opiniones, sean necesarias, en otros no sean necesarias, solamente necesitamos comunicar la información y plasmarla de manera coherente y lógica y racional, sin alterar lo que se ha citado algún autor. Eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta aquí.